Bueno, buenas tardes, días o noches a los que estén viendo esta grabación. Mi nombre es Juan Esteban Ramírez y junto con mis compañeros de grupo que conforman de Luis Antonio Contreras, Juan David Cortés y Andrés Lozano, les vamos a exponer el trabajo que nosotros decidimos enfocar para explicar nuestra parte del artículo, que se basa en la simulación de eventos discretos ante la respuesta de desastres tras ataques coordinados con vehículos aéreos no tripulados o AVs en zonas urbanas. Estos son los contenidos que nosotros vamos a trabajar por el resto del video. Como primer punto, nosotros queremos denotar la formulación del problema, de dónde surge, y este se basa en un caso de estudio del cual se trata de modelar ataques con vehículos aéreos no tripulados o UAV, de los cuales se han vuelto más constantes desde la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto solo probado en el ámbito militar, pero que también pueden servir en escenarios puestos para ataques contra población civil, o sea, ataques terroristas. Por lo cual, esto lo toma el artículo basándose en un caso hipotético de que se dan estos ataques en Bruselas, Bélgica. Para esto, utilizando la simulación de eventos discretos para comparar distintas medidas de evacuación y atención médica al momento de que se presenten estos ataques. Para la siguiente parte, eh, quiero hablarles de esta sección que voy a hablar en inglés acerca del resumen de lo que se hace el documento. So, that's the answer that say is the net so. So, the increasing use of suicidal and explosive unnamed aerial vehicles (UAVs) pose a significant threat in both battlefield and urban environments, as evidenced by recent events in Ukraine. This study employed the CIMED simulation to simulate a triple UAV strike in Brussels city center, comparing two evacuation strategies: stay and play versus scoop and run. The simulation incorporates medical facility location, bed capacities, and evolving patient conditions. Findings highlight the importance of rapid patient transport to surgical facilities, emphasizing the effectiveness of the scoop and run approach alongside timely medical interventions and adequate blood supply. Challenges such as hemorrhage control and managing multiple disasters sites are also discussed. This study underscores the necessity of efficient evacuation protocols and medical responses to mitigate casualties in urban disaster scenarios involving UAV attacks. Prácticamente este sería el resumen de lo que vamos a tratar en este documento. Para la formulación de los objetivos en base a lo que nos propone el texto, tenemos que el objetivo general del artículo se basa en desarrollar este sistema, esta simulación de eventos discretos para analizar la respuesta de estos ataques, como fue mencionado en el abstract. Asimismo, también se menciona que algunos objetivos específicos o adicionales que se pueden mencionar se pueden basar en modelar los efectos explosivos de los drones suicidas, que en este caso son de, para este planteamiento utilizados de fabricación iraní, los Shahed de Irán, para el cual se tuvieron que mirar sus especificaciones y cómo funciona pues su manera de hacer esos ataques. Sí, también simular la evolución del estado de salud de los pacientes, considerando, y más importantemente, las lecciones por fragmentación, barotrauma o hemorragia. A lo que refiere esta parte del documento, eh, tomar específicamente esta herida debido a que pueden ser las más comunes al momento de que sucedan estos ataques debido a la fragmentación que generan las explosiones con estos ataques. También implementé y comparar las dos políticas de evacuación médica, las que ya podemos haber mencionado, la Stay and Play o la Scoop and Run, que se explicarán más adelante.
Asimismo, analizar también el impacto de las medidas de control contra los casos de hemorragia que pueden resultar en las personas afectadas mediante el uso de torniquetes, que también va a ser una parte que se piensa simular en el estudio. También, esto también puede asegurar ya sea la supervivencia o no de los pacientes afectados. Como plan de trabajo, con no tomar datos reales debido a que este ataque con estos elementos no han sucedido, se van a basar más que todo en revisión de literatura para ver los efectos más que todo de salud y, como lo dije anteriormente, también de las especificaciones de lo que conlleva los impactos de estos ataques, como la explosión y la cantidad de fragmentos o el área que pueden verse envueltos cuando se hiere a las personas. También el plan de trabajo conlleva la revisión del sistema a respuestas a estos desastres. ¿Cómo se puede comportar el sistema ante el comportamiento de estas situaciones? También la definición de los procesos de gente involucrados que van a tener el artículo, el modelo, o lo pueden ser las personas afectadas, la atención que se les va a dar o las consecuencias de las heridas que pueden estar sufriendo. La construcción y validación del modelo de eventos discretos mediante el programa que podemos haber mencionado en el abstract, que se llama de CIMEDIS. Asimismo, para su utilización en simulación de escenarios alternativos y análisis de resultados para saber cómo responder a estas situaciones. En la siguiente parte tenemos la conceptualización del modelo, en el cual el modelo nos introduce a que eso va a basar en lo que ya dijimos, una simulación de eventos discretos implementando el simulador CIMEDIS, que fue programado con el lenguaje de programación Julia, que toda la combinación de tener una adaptación y un entorno manejablemente fácil como Python, pero con la potencia de C. Así también el modelo se diseñó para representar, como ya vimos, la respuesta médica y logística ante el ataque urbano de múltiples drones explosivos o aéreos no tripulados, UAV, en el caso de la ciudad que vamos a tomar, que es Bruselas. Las entidades que se pueden mencionar del artículo son las siguientes. Las víctimas, o en este caso también llamadas pacientes, que son las que van a ser afectadas por la explosión de los UAV y que van a ser las que va a tener que mirarse el estado de salud, el triaje para ver cómo explicar lo de la evacuación, el tiempo de muerte en el caso de que la víctima no sobreviva, entre otras que ya van a ser explicadas. Los equipos de rescate y atención médica que se basan en aquellos agentes que realizan la búsqueda, el rescate, hacen el triaje y también en los casos la aplicación de los torniquetes a aquellas víctimas que más lo necesiten. Asimismo, también están las ambulancias, o como también las nombra el archivo IMS Units, que van a ser los medios de transporte que van a evacuar los pacientes desde el sitio donde sufrieron el desastre hasta los puntos de recolección en el caso de que tome, ya más adelante se explicará en cuál método de evacuación va a utilizarse, hasta los hospitales. También están las instalaciones médicas o en TIFI o J en el artículo lo menciona mucho, R3 Hospitals, los cuales van a funcionar como destinos finales a los pacientes que van a terminar en la atención médica. Sí, no, toca notar que en la política de este empleo se incluye un puesto médico avanzado para aquellas personas que van a ser atendidas en el lugar del desastre, aunque esa parte se la explicaremos más adelante. Y para terminar con las entidades, pues están los sitios de desastres que van a ser los tres puntos en las partes de Bruselas que van a ser afectadas por la explosión. Bueno, reciban un cordial saludo. Dándole continuidad a la presentación, entonces vamos a hablar de la parte operativa del modelo. Como primera instancia, entonces tenemos la parte de los servidores y los atributos, en donde encontramos los servidores, entonces Casualty Junction Point,
que no es más sino los puntos donde se concentran las víctimas antes de su traslado. Aquí ocurren pues maniobras de estabilización de los pacientes. Forward Medical Post actúa como un servidor intermedio en la política de Stand and Play, donde se realizan maniobras de resucitación antes de ser trasladados a los hospitales. Encontramos también Roll 3 Hospitals, que no es más sino los servidores finales que representan a hospitales con capacidades quirúrgicas. Y tenemos también las ambulancias que pueden considerarse servidores móviles con capacidades limitadas de transporte. Por la parte de los atributos, entonces tenemos el Smith Score, que este mide el estado de salud del paciente entre 0, que es muerte, y 20, que es un paciente sano. El Military Combat Injury Score cuantifica la severidad inicial de las heridas basadas en la distancia del punto de impacto. El Triage Category o categoría de Triage clasifica es una clasificación médica según la gravedad del paciente. Tiempo de muerte proyectado, calculado con base en la severidad de las heridas. Probabilidad de fragmentación e incapacidad determina si el paciente es herido por fragmentos o queda inmovilizado. Ubicación pues determina el sitio de impacto y las rutas de evacuación. Por otro lado, entonces tenemos las actividades, eventos o medidas de desempeño. Entonces, por la parte de actividades encontramos la generación de víctimas en función a la localización de los 3 impactos a simular. La evaluación del estado de salud mediante modelos de evaluación Smith Score, que es la que ya hablábamos anteriormente, entre 0, que es muerte, y 20, que es sano. Búsqueda y rescate de pacientes incapacitados. Aplicación de torniquetes como medio de control de hemorragias de pacientes. El triage preliminar o en el sitio de triage médico en el punto de concentración o punto médico avanzado. Transporte de ambulancia al punto médico avanzado o directamente a hospitales. Tratamiento médico de cirugía en los hospitales. Eso por parte de las actividades. Por el lado de los eventos, entonces tenemos un inicio del ataque, que no es más sino la generación de instantánea de víctimas en los 3 sitios a simular. La llegada de personal médico y de rescate al sitio para realizar actividades de búsqueda, rescate y triage inicial. La aplicación de torniquetes, modificación o modifica la evolución de salud del paciente, tratando hemorragias severas. La evacuación desde los puntos de concentración o puntos de médicos avanzados, así que no es más sino la asignación de pacientes a ambulancias y rutas hospitalarias. La llegada a hospitales se asume previamente si el paciente alcanza a este punto, pues la supervivencia del paciente. La muerte del paciente es el evento final del Smith Score, que es cuando llega a 0 antes de su traslado. Por la parte de las medidas de desempeño, entonces tenemos la mortalidad total, que representa la cantidad de pacientes fallecidos durante la fase prehospitalaria. El tiempo por medio de llegada a los hospitales, que mide la eficiencia del sistema de transporte médico. Tasa de supervivencia prehospitalaria, indica la proporción de pacientes que logran sobrevivir hasta llegar al hospital. Tiempo promedio de atención inicial. Esto nos dice o es el intervalo entre el momento del impacto y la llegada de los primeros equipos de emergencia. Tasa de aplicación efectiva a torniquetes. Eso no es más sino la evaluación de la frecuencia con la que se logran aplicar exitosamente un torniquete a los pacientes con hemorragias graves. Retrasos promedio en el traslado. Esto representa el tiempo en medio que transcurre entre el triage inicial y el transporte hacia el hospital. Dándole continuidad a la presentación, entonces encontramos con la recolección de los datos, en donde encontramos 3 pilares fundamentales, los cuales son la revisión literaria científica y técnica,
Allí encontramos estudios previos sobre traumas por explosiones, simulaciones médicas y las características de eh, drones a simular. Los datos geoespaciales o logísticos forman parte de la obtención mediante modelos para definir ubicaciones de impacto, redes viales, y tiempos de localización. Modelo analítico y paramétrico. Entonces, son ecuaciones implementadas para estimar probabilidad de fragmentación, incapacidad y evaluación del estado de los pacientes. Esta sería como las herramientas para la recolección de datos. Encontramos también tipos de datos en donde encontramos datos sintéticos, paramétricos y de la literatura científica. En este caso, no se realizaron mediciones en campo. Los datos fueron previamente o provienen de revisiones bibliográficas de estudios médicos y militares, parámetros técnicos de drones y capacidad hospitalaria y tiempos de respuesta del personal médico y de rescate en Bruselas. Y todo esto fue obtenido por fuentes oficiales. Entonces aquí encontramos también el símbolo del parámetro y su descripción, donde NFrag, número de fragmentación por explosión, payload, carga explosiva entre 36 y 50 kilogramos, A letal, área letal de 800 metros cuadrados, MCIS, índice de severidad de lesiones por combate, SCT, puntaje de salud, Smith Score entre 0 y 20, P-HIT, probabilidad de impacto de fragmento, P-INCA, probabilidad de incapacidad, TQEFF, probabilidad del éxito de los torniquetes, T-Arrival, tiempo de llegada del equipo o personal médico, y el OS R3, hospitales de referencia. Ya finalizando esta parte, entonces encontramos variables de simulación, en donde encontramos su parámetro, descripción y valores considerados. Entonces encontramos los escenarios, son ataques triples en Bruselas, entonces 3 sitios con 30 víctimas por impacto, el número de víctimas, que es el número total de pacientes simulados, en este caso fueron 90, políticas o estrategias de evacuación médica. Entonces, valores considerados está el Stein and Klein y el Scope and Run. Los torniquetes, aplicación de torniquetes, sí o no. El pre-triage o preevaluaciones médicas en el sitio, sí o no. Distribución hospitalaria, políticas de asignación hospitalaria, close first, spread out. Y ambulancias, vehículos de evacuación disponible, 8 por sitio, 24 en total. Y la valoración de tiempo, entonces valoración estocástica de tiempo, más o menos un 20%. Y por último, tiempo proyectado de muerte. Y ahí pues vemos la fórmula para esta valoración. Le damos la continuación a mi compañero para continuar la presentación. Bueno, principalmente vamos a hablar de la construcción del modelo. Sabemos que es un modelo de simulación de eventos discretos. Especialmente este modelo se llama SIDMEDIS. Fue creado para medir las múltiples variables que se pueden encontrar para la estabilización de pacientes que se encuentran en el campo de batalla. En este caso se encuentra desarrollado con el lenguaje Julia y que se llama desde la librería o se emplea la librería SimJulia. Este modelo principalmente está evaluado en la simulación de un atentado terrorista, o asemeja a eso, de un atentado terrorista en la ciudad de Bélgica, en su capital, que es Bruselas, ¿no? En este caso, hay 3 zonas de impacto, que es Grand Place, el Estadio Rey Baudino y una sede que se encuentra la OTAN. Como sabemos que ahí se encuentra la Secretaría de la OTAN, con la sede en Bruselas. Bueno, principalmente la idea central de la implementación. Se modela el entorno, como dijimos anteriormente, sabemos que, la simulación consta en que ocurre un atentado terrorista, el cual
En este caso en particular dicen que es entre drones y elementos explosivos. Las defensas antiaéreas son capaces de, por así decirlo, detener la gran mayoría de los proyectiles, pero se escapan en 3 zonas puntuales. En este caso son en Grand Place, el estadio Rey Baudino y, como repetí anteriormente, en la sede de la OTAN en Bruselas. ¿Cuál es el propósito de esto? Saber la respuesta que tiene la ciudad a un atentado terrorista de estas características y cómo los servicios médicos atenderán a la población tanto civil y o militar, porque como sabemos la sede de la OTAN cuenta con múltiples ejércitos que se encuentran en el tratado, en este caso la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, y principalmente se van a configurar los siguientes parámetros: el número de ambulancias que están disponibles para atender esta emergencia global, también los tiempos de arribo, cuánto se demoran en llegar entre ambulancia a ambulancia, o los servicios de emergencia, llámese también bomberos que tienen la capacidad, pero no se encuentran modelados en este tipo de, o no se tienen en cuenta en el modelo, y también a su vez los demás fuerzas públicas y policía. Las distancias que se encuentran entre ellos, como sabemos, los hospitales se encuentran a distintas distancias, pero no todos los hospitales tienen la misma capacidad de atender a las personas heridas y no tienen las mismas especialidades para atender a los pacientes que se encuentran de pronto con heridas mayores que requieren una atención prioritaria y, de por así decirlo, de altos cuidados, ya sean cirugías muy complejas, un caso de especialistas en cierto tipo de áreas, tanto sea la reconstrucción de tejidos o en su defecto en la zona del corazón o circulación, el sistema circulatorio en general, que es como la principal característica que tiene este modelo, ¿no? Las políticas de atención, es decir, quién tiene prioridad sobre quién y cómo en caso de que ocurra este trágico accidente, qué se tiene que realizar para que en el modelo sea más eficiente, o sea, con lo que van a hacer, cómo lo van a evacuar y la probabilidad de éxito de un torniquete. Para este caso en particular se estableció el 70%. ¿Esto por qué? Porque el 70% está asociado principalmente a una estadística que se encuentra vinculada a un estudio que se encuentra con los accidentes de tránsito. Pero principalmente sabemos que es el 70% porque son las extremidades las que se puede colocar torniquete, exceptuando cabeza y pues en el tórax, ¿no? Esas son las que no se pueden solucionar por medio de torniquetes y con otro tipo de tratamientos, y en el caso del cuello casi siempre es mortal un tipo de heridas. La codificación de las reglas, la evolución de estado de salud, es decir, la persona a medida que pasa el tiempo, si empeora o mejora, dependiendo de las atenciones que se les dé, el puntaje de SIM-Score, que es lo que está, por así decirlo, asociado a este tipo de evolución de estado de salud. ¿Qué quiere decir esto? En el modelo nos hablan de lo siguiente: una persona que se encuentra herida por un proyectil, como habrá explicado anteriormente con nuestros compañeros, esa persona que tiene esa herida o que recibe ese impacto, ¿cuánto tiempo tiene, o sea, antes de que el SIM-Score llegue a ser, es decir, que fallezca, para que reciba una atención prioritaria y que resuelvan la eventualidad que él tiene, o por lo menos lo estabilicen para que otra persona alcance a resolver esa inquietud, o por lo menos su expectativa de sobrevivir sea más alta? Y se toman decisiones como el transporte, a qué lugar se tiene que llevar. Por ejemplo, en el caso de la simulación, se tenía planeado varias alternativas. Se llevaba primero a un centros residenciales más cercanos que lo estabilizaran y luego lo llevaran a centros que tuvieran la capacidad de atender la eventualidad que en realidad tiene. Unos eran como estabilización y otros sencillamente ya eran los donde van a recibir la cirugía, o sea, simplemente tienen las capacidades para curarlo o resolver la contingencia que tenga el paciente. El triaje, es decir, qué tan grave está, cómo los categorizan, porque digamos este tipo de heridas, aunque pueden ser provocados por lo mismo, no son lo mismo dependiendo de la zona, dependiendo de qué órganos estén involucrados y también el nivel de cercanía al que estaba al lugar del suceso. No es lo mismo una explosión a 5 metros que probablemente sea mortal, a una de 60 que pronto solamente sean heridas menores y que pueda soportar más tiempo, es decir, que su puntaje SIM-Score sea más alto porque puede durar más tiempo antes de que fallezca debido a la gravedad de sus heridas. Y la expectativa de supervivencia, todo eso se encuentra asociado a lo que acabo de decir en la codificación de reglas. En el caso de las comparaciones de políticas, hay dos principales: stand and play y scoop and run. En pocas palabras, el stand and play es atender el paciente en el lugar de los hechos. Esto lo han empleado, incluso este modelo lo emplean también para estudios complementarios en la guerra ucrania, como se lo pueden ver, pero en este caso particular lo que quieren decir es que lo atienden en el lugar, esperan a que una ambulancia o algún vehículo los pueda transportar o los saque del lugar
donde se encuentra, por así decirlo, el evento y sean trasladados a un centro médico avanzado. Es decir, hacen todo lo que pueden en el lugar y esperan la ayuda, por así decirlo. En cambio, el Scope and Run es una estabilización o atención médica primaria para que el paciente por lo menos resista y lo trasladan al centro médico más cercano. Es decir, pueden ser incluso en el documento lo narran, carpas que se encuentran, por así decirlo, de tratamientos iniciales o de enfermeros que simplemente lo van a estabilizar para que aguante más tiempo, es decir, que su nivel de SIM score se eleve y tenga más tiempo de recibir una atención más especializada. Y principalmente lo envíen a otros hospitales que tengan la capacidad de resolver la contingencia. Es decir, solamente son agentes estabilizadores y son como un punto intermedio antes de ser despachados al lugar donde se tiene que hacer el tratamiento médico. Bueno, entonces en el proceso de simulación, como dije anteriormente, es la simulación de un ataque terrorista, ¿no? Entonces, el inicio de ataque se generan víctimas, en este caso, que son las entidades, ¿no? Que del sistema. Leí en los tres sitios definidos anteriormente, que son los que les comenté, y son pues los que se encuentran en el sistema de geolocalización en el GPS, ¿no? Llegada de recursos de MS, es decir, unidades de rescate, ambulancias, como les dije anteriormente, cómo lo van a, por así decirlo, abordar las autoridades, qué protocolo, en qué cantidad y el personal que tienen disponible para responder a esta eventualidad. Triaje preliminar y aplicación de TQ, que es el torniquete que nosotros ya conocemos y posteriormente o más adelante mis compañeros hablarán más sobre él, sobre estadísticas asociadas a este. Entonces, en el triaje preliminar simplemente se evalúa a la persona, se cree si tiene una expectativa de vida, por lo menos se le ve una posibilidad de salvarse y se toma una decisión, ya sea atenderlo en el lugar, estabilizarlo en el lugar y ser trasladado o solamente ser trasladado porque de pronto el paciente tiene la capacidad de aguantar. Por ejemplo, en un caso, puede ser una herida en los brazos, unas extremidades que no comprometen órganos vitales y la hemorragia no es muy grave. De pronto pueden colocar unos paños y se lleva, o de pronto necesita un torniquete y eso le sube su puntaje, o sea, puede durar más tiempo sin una tensión, por así decirlo. Y como le están diciendo, se aplica según su severidad y en el caso de los torniquetes depende de la gravedad del caso. Y la evacuación, ya sea stand and play, que es una forma de hacerlo, o scoop and run, que es lo que había explicado anteriormente para no recalcar lo mismo. En el proceso de simulación, el tratamiento hospitalario. Los hospitales, o sea, los tres que realizan esto, hacen el control de damage control surgery, es decir, ellos deciden qué necesidades o qué es lo que le van a realizar a este paciente, dependiendo de la gravedad de sus heridas o qué requiere la persona en ese momento. Eventos de muerte o supervivencia. Si el paciente no recibe un tratamiento antes del SIM score, llega a 0. ¿Qué es lo que quiere decirnos esto? El SIM score, como van a ver más adelante, de pronto, y si no los comparto en este momento, en un caso, una persona recibe una herida de proyectil, ya sea por un artefacto explosivo, un dron. Lo que va a ocurrir es que, digamos, cuando ocurre el evento, dependiendo de los órganos comprometidos o la gravedad de las heridas, tiene cierto tiempo. Creo que en el caso, el ejemplo principal, eran 86 minutos en promedio. Entonces, recibo el daño y si tengo el torniquete, tengo 86 minutos aproximadamente antes de que yo fallezca. Y eso es un conteo regresivo. Mientras menos sea mi puntaje, ya estoy más próximo a morir, entre comillas, porque ya la gravedad de mis heridas van a hacer que fallezca o pierda alguna función vital. Con el torniquete y sin el torniquete, el puntaje varía. Y eso es lo que queremos demostrar a continuación. El torniquete ayuda en la mayoría de los casos a aumentar este puntaje. Actualización de variables. Entonces se actualizan tiempos, número de sobrevivientes, recursos disponibles. No es lo mismo tener 3 ambulancias o que respondan a 9 ambulancias, pero con tiempos de intervalo muy grandes, o sea, demasiado espaciados, que probablemente la mayoría de personas ya estén muertas cuando lleguen al lugar de la asistencia, donde ocurrió el evento trágico. Y el criterio de paro. La simulación, en resumidas cuentas, cuando los pacientes son atendidos o ya fallecen, es decir, salen del sistema, tanto porque ya nos representan un riesgo para su vida o porque ya fallecieron, ya no se puede hacer nada más para solventar las ayudas que requieren ellos. Bueno, el proceso de verificación, flujo de eventos discretos, entonces como se explica acá,
Se verifica eventos que ocurran en orden cronológico, es decir, que tengan un sentido. Primero es el atentado, ¿cierto? Se crean unas víctimas, llegan las entidades de control, ya sean las ambulancias, como decía, la fuerza pública, entre otras agrupaciones que se dedican a socorrer a la sociedad civil, se realiza un triaje y se decide un transporte y la hospitalización o muerte. En el caso de la hospitalización o muerte, puede ser que reciba atención médica y muere por la gravedad de sus heridas, que es una probabilidad, o que ni siquiera llega a la hospitalización, sino que en el transcurso de alguna de las fases de esta simulación fallece por la gravedad de sus heridas. Luego, otra cosa a verificar, que es la coherencia de parámetros de entrada. Entonces, se comprobaron los valores usados. Entonces, en el caso de las distancias del GIS, como veníamos diciendo, esto es un caso o está basado en un evento casi que real, o sea, no ocurrió en la vida real, pero han ocurrido eventos similares y lo quisieron simular porque es muy probable que ocurra en Bruselas debido a las características que tiene esta ciudad, porque está en el Parlamento Europeo, también está la Secretaría o bueno, las oficinas de la OTAN quedan allá y a su vez hay una gran concentración de estados políticos, hay muchos partidos políticos, tanto del Parlamento Europeo y del país propios, que hacen que esta ciudad sea atractiva pues, para este tipo de eventos, en este caso los terroristas, ¿no? La probabilidad del torniquete, que está muy asociado a los accidentes de tránsito, no tanto en el campo real, aunque las estadísticas también se contrastan con un sistema muy similar que tiene la OTAN y que se empleó en la Guerra del Golfo, pero más que todo está asociado a los daños de accidentes automovilísticos. El número de ambulancias que pueden responder, o sea, que sea algo lógico, no que sean, digamos, en un caso, 10.000 ambulancias cuando no tienen esa capacidad de esa ciudad, sino que de pronto es un número creíble y que la capacidad que tienen que hacerlo, también la capacidad de enfermeros, pero eso no lo toman en cuenta, sino el número de ambulancias que pueden atender la emergencia. La revisión de scripts y depuración. Entonces, se ejecutan las pruebas en el software y se validan mediante el código y se producen unas fórmulas o que las fórmulas no produzcan un error, principalmente. O sea, que sean corroborados y que voten un valor que se pueda, por así decirlo, discernir en la vida real. Ahora vamos con la parte de la simulación del modelo. Primero que todo, esto es un modelo previamente validado. Esto es debido a que el CIMEDIS ha sido una herramienta empleada en investigaciones anteriores sobre gestión médica de desastres. Esta herramienta originalmente no nació para ser empleada en guerras. Fue diseñada para situaciones donde la atención médica colapse, como terremotos, volcanes, etc. Esta aplicación se contrasta con la de la OTAN para poder verificar y validar los tiempos, siendo basado en los torniquetes aplicados en modelos de accidentes de tránsito. Esto es debido a que el 70% del cuerpo se puede aplicar un torniquete y que la probabilidad de supervivencia aumenta. Posterior a esto, estos datos han sido validados por distintos estudios fuertes y pares sobre trauma y emergencias. Adicionalmente, estos datos se han contrastado con la información de la actual guerra en Ucrania con Rusia. Y pues en base a estos datos se ha dado un comportamiento coherente con la evidencia previa. Son consistentes los hallazgos y las tendencias que se reconocieron dentro de la literatura médica, lo que refuerza la validez conceptual de estos modelos. Siguiente. Dentro de la parte del diseño experimental se analizan 4 factores, donde tenemos la aplicación del torniquete, si se aplica o no se aplica, la política de evacuación, que es lo que explicaba mi compañero Juan David anteriormente, que es el stay and play, al scoop and run, el pretriaje, que es la preevaluación médica que se hacen, si se aplica o no se aplica, y la política de distribución del hospital, que es el más cercano o esparcidos. Bueno, ampliando un poco este tema, los mapas que podemos ver en la diapositiva anterior se aplican en la ciudad de Bruselas, donde se contemplan 3 episodios del ataque. Dentro de las estrategias, pues se modelan los 3 epicentros, como vemos en la de arriba, y la otra es una ruta, es un mapeo con una ruta de las ubicaciones o locaciones disponibles para la atención hospitalaria, siguiendo las rutas. Ahora procedemos con la parte de resultados. Muy bien, entonces acá tenemos primero la posibilidad, el porcentaje de muertes que tiene dependiendo de la estrategia. Entonces, del lado izquierdo tenemos las 2 estrategias, pero evaluadas
si se aplica torniquete o no se aplica el torniquete. A la izquierda si se aplica, a la derecha si no se aplica. Dentro del gráfico que tenemos a la izquierda, cabe aclarar. En el derecho es lo mismo, pero lo profundizaré más adelante. Entonces, nos arroja que la probabilidad de supervivencia, la probabilidad de morirse o de fallecer utilizando la estrategia Stay and Play sin el torniquete está dentro del 48 al 50% o 50 casos aproximadamente, mientras que con el torniquete esta probabilidad se reduce al 26 a 27% o casos. Mientras que el Scoop and Run tiene una probabilidad de muerte aplicando el torniquete de entre 10 a 15 en promedio, ¿no? Tomando el dato menor y el mayor de las simulaciones bajo los distintos parámetros, y sin aplicar el torniquete pues tiene una probabilidad superior al 30, aproximadamente un 31 al 33%, mientras que la segunda simulación se realizó aplicando el tiempo de supervivencia o el tiempo que pueden resistir antes de fallecer, donde el Scoop and Run tiene una probabilidad más baja en los dos casos, que en el caso de aplicar el torniquete, pues estaría entre los 40 y los 60 minutos. Bueno, tomando los datos más inferiores sería 38, 39. Con el torniquete y sin el torniquete, pues el tiempo es prácticamente igual. Mientras que con la estrategia de Stay and Play, estos tiempos con torniquete y sin torniquete aumentan. Con torniquete va desde los 115 aproximadamente hasta arriba, 170 minutos o más. Y sin el torniquete, pues iría desde los 95 minutos aproximadamente hasta casi llegar a los 160. Esto se explica por una sencilla razón. El Stay and Play es donde más soldados o personas fallecen, pero estos aguantan más tiempo porque la calidad de atención médica es superior, pero esta supera la expectativa de vida en cuanto a los tiempos de demora, porque duran más en atenderse. Adicional a esto, pues están expuestos a otro tipo de riesgos, como podría ser un segundo ataque, que no llegue la atención, entre muchos otros factores, mientras que en el Scoop, pues tienen un lapso de tiempo inferior antes de recibir la atención, pero pues la calidad de esto también es inferior. Entonces, pero aún así se encuentra dentro de los parámetros de expectativa de vida y por tanto pues se dan los resultados. Ahora en la parte de las conclusiones, las del artículo está el control de hemorragias, tiene un mayor impacto en la supervivencia, lo que mencionábamos antes, aumenta el porcentaje del SIMS score. La política de evacuación influye fuertemente en los resultados y la logística hospitalaria tiene que ser planeada de forma muy cuidadosa para poder distribuir a las personas adecuadamente y que se reduzcan estos tiempos de espera. De nuestra parte podemos asumir que esta herramienta se puede adaptar fácilmente a otros contextos urbanos o a otros países, que esta simulación puede ampliarse a otro tipo de desastres o de sucesos que pasen, y los datos dependen fuertemente de supuestos teóricos, lo cual limita la generalización con la realidad. Pues por esta parte es complicado obtener esos datos por las situaciones en las que se presentan estos sucesos. Sería interesante agregar a la conclusión la implementación de las nuevas tecnologías que se están presentando para poder tomar estos datos, ya sea a través de procesamiento de imágenes con aplicaciones combinadas junto al uso de las inteligencias artificiales para poder desarrollar o teorizando, ¿no? Dentro de la conclusión que se pudiera aplicar para poder analizar esos casos a mayor profundidad y así implementar datos mucho más acordes a la realidad. Finalmente, pues tenemos la biografía que sacamos del proyecto. Acá está pues la primera fuente de donde se sacó la información, que es el estudio realizado del cual estamos hablando en este video, las otras fuentes de información alternas que usamos para complementar, y finalmente agradecer mucho por el tiempo prestado. Espero que le agrade mucho el trabajo y que tenga una buena noche o día.